Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #ConcluPPK, #ConcluPPK. Recuerden que recibo todos sus comentarios en tiempo real en mi cuenta en Twitter, @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. Vamos primero con los hechos. El futuro político del presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, está de nuevo en el aire. El mandatario se enfrenta por segunda vez en menos de 3 meses a un proceso de vacancia presidencial por supuesta incapacidad moral permanente. Un grupo de congresistas lo acusan de haberle mentido al país respecto a su relación con la empresa constructora brasilera Odebrecht. La nueva moción de vacancia fue presentada el 8 de marzo, tras la firma de 30 congresistas de diferentes partidos políticos. Según el reglamento del Congreso, para dar inicio a este trámite se necesitan un mínimo de 26 firmas. La moción fue aceptada por el Congreso una semana después, el 15 de marzo, por 87 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones. Para ser admitida se requeriría el apoyo de 52 congresistas. El vocero del partido Peruanos por el Cambio, que apoya al presidente Pedro Pablo Kuczynski, Gilbert Violeta, justamente afirmaba que la razón de esta nueva moción de vacancia no está relacionada con el caso Odebrecht, sino con el indulto concedido por Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori el 25 de diciembre del año pasado. La petición de destitución de Kuczynski será debatida en el Congreso este jueves 22 de marzo. El presidente y su abogado tienen la opción de estar presentes durante el debate, pero su presencia no es obligatoria. Según el reglamento del Congreso, tienen el derecho a la palabra durante un tiempo máximo de 60 minutos. Este fin de semana, Pedro Pablo Kuczynski aseguraba de que, de aprobarse la vacancia, se estaría cometiendo un golpe de Estado parlamentario. Además, volvió a insistir en su inocencia, afirmando que no ha cometido ninguna irregularidad o acto de corrupción. Según el artículo 113 de la Constitución peruana, los escenarios por los que pueden producirse la vacancia de la presidencia de la República del Perú son los siguientes: muerte del presidente, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, aceptación de la renuncia del presidente por el Congreso de la República, la salida del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar al país dentro del plazo fijado, la destitución del presidente. Esta nueva moción tiene lugar precisamente en un momento en que los niveles de popularidad del mandatario peruano están literalmente por los suelos. Según una encuesta hecha el mes de marzo por el Diario del Comercio y conducida por la empresa Ipsos, el presidente cuenta con la aprobación del 19% de la población. Y en cuanto a si debe ser destituido, un 58% opina que sí, mientras un 37% cree que Kuczynski debe permanecer en el cargo. Hablamos sobre este tema con mi siguiente invitado. Le doy la más cordial bienvenida a Úrsula Letona, congresista del partido Fuerza Popular, la colectividad que tiene el mayor número de representantes en el Congreso. Congresista, muchas gracias por estar en Conclusiones. Mi primera pregunta: la vacancia presidencial es un juicio político y no requiere necesariamente de pruebas. Se invoca que supuestamente el presidente estaría incapacitado moralmente. Más allá de las imprecisiones, incongruencias o la falta de la verdad que habría concurrido Pedro Pablo Kuczynski en su relato sobre su vínculo con Odebrecht y los pagos que habría recibido, ¿no es riesgoso sacar a un presidente sin que la justicia haya avanzado suficientemente? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, José Manuel. Bueno, creemos firmemente en esta nueva moción multipartidaria que el presidente tiene hoy la obligación de decirle la verdad al país, la verdad al Perú. Recordemos que en la ocasión anterior no existían los documentos ni las investigaciones que los medios de comunicación han develado en las últimas semanas, y el presidente Kuczynski, en forma reiterada y sistemáticamente, señaló que él no tenía vinculación económica o profesional con la empresa Odebrecht, sus consorciadas o sus empresas asociadas.
Una vez que han concluido estas investigaciones periodísticas y que la unidad de inteligencia financiera, que es la agencia de inteligencia financiera en nuestro país, develara a través de una nota de inteligencia financiera que dinero proveniente de la empresa Odebrecht habría sido transferido a favor de West Capital Westfield y First Capital, empresas vinculadas al presidente Kuczynski, y finalmente ese dinero terminó en las cuentas personales del señor Kuczynski. Es que hoy él tiene la obligación moral con el Perú de decir la verdad. En eso consiste esta nueva moción de vacancia, darle la oportunidad al presidente de la República para que le explique al país el porqué de la omisión. Y el segundo tema, que a mi criterio también resulta muy cuestionable, es si el presidente Kuczynski realizó estas operaciones, estas múltiples operaciones identificadas en la nota de inteligencia financiera, mientras fue ministro de Estado y presidente del Consejo de Ministros, además de presidente de la Agencia de Promoción de la Inversión. Estos dos hechos significan, para nuestro criterio, una evidente incapacidad moral del presidente para seguir conduciendo los destinos de nuestro país. Además, José Manuel, nosotros tenemos, sí, te escucho. Pero insisto, ¿no siente un precedente que la principal fuerza opositora pueda vacar o destituir a un presidente sin el aval de la justicia? Y la pregunta es, si el día de mañana se prueba que PPK no cometió ningún delito, ¿qué sucedería? Justamente, la moción de vacancia, en primer lugar, no es una moción que sea presentada en forma exclusiva por Fuerza Popular. Solo 4 de nuestros miembros han suscrito esta moción. El resto de los congresistas, es una moción multipartidaria. Todas las fuerzas políticas, a excepción de la bancada de gobierno, que es muy reducida, han suscrito esta moción. Y en segundo lugar, el proceso constitucional de la vacancia en nuestro país no es un juicio. La justicia peruana se encargará de verificar si el señor Kuczynski cometió un ilícito penal o un delito al realizar estos actos. Lo que nosotros evaluamos es si esta actitud recurrente de mentir al país supuestamente respecto a estas operaciones, y además haber realizado este tipo de operaciones mientras fue ministro de Estado y presidente del Consejo de Ministros, lo incapacitan moralmente para seguir a cargo de nuestro país. Esa es la valoración política que tendremos este jueves en el Congreso de la República Peruana. Ahora bien, en el empeño por destituir a Pedro Pablo Kuczynski, su partido, Fuerza Popular, está en la misma postura que la izquierda. Las dos bancadas políticamente en las antípodas promueven la destitución. ¿Existe algún tipo de acuerdo entre Fuerza Popular y la izquierda a partir de la vacancia? No, y nuevamente quisiera reiterar, no existe una moción de vacancia promovida por Fuerza Popular. Es una moción de vacancia promovida por la totalidad de las fuerzas políticas que hoy conforman el Congreso peruano, a excepción de la bancada de gobierno. Son 6 bancadas, más los congresistas independientes, quienes han solicitado que se aperture este nuevo proceso de vacancia. Y creo que es más que obvio que Fuerza Popular tiene diferencias abismales con las dos facciones de izquierda que hoy se encuentran representadas en el Congreso. El único lazo común entre las diferentes fuerzas políticas que hemos apoyado esta moción de vacancia es el ideal de que el presidente Kuczynski le rinda cuentas al país y por segunda vez tenga una oportunidad de decirle la verdad a los peruanos. Como te comentaba, José Manuel, esta situación, esta crisis originada por la falta de veracidad de las declaraciones del presidente Kuczynski, han originado en nuestro país una gravísima parálisis económica, social, que se refleja no solo en las cifras, no solo en las encuestas
como tú bien señalaste al iniciar la nota, sino que tenemos indicadores económicos, sociales, que nos hacen pensar en que esta situación de ingobernabilidad en la que vivimos se personifica en la presencia del señor Kuczynski, y por eso es indispensable evaluar pero congresista, su idoneidad moral. Sí, de acuerdo con su argumento. Mi pregunta es la siguiente. Número uno, tengo que clarificar algo. Si bien la moción, en la participación de esta moción participaron varias bancadas políticas, hay que significar que quienes votaron a favor mayoritariamente fueron los fujimoristas. Número uno. Número dos, usted me está hablando de una crisis económica y social en el Perú, que yo necesito que usted me explique aquí y ahora. ¿Cuál es la crisis económica? ¿Dónde están los números? ¿Cuáles son los números que usted maneja para sustentar la crisis económica y social que usted está describiendo, congresista? Sí, mire, Perú en los últimos 15 años tenía un crecimiento en la región bastante, digamos, destacado. Económicamente crecíamos regularmente en promedio a tasas del 5%. Hace 15 años que el empleo venía creciendo. 15 años, si bien las cifras no eran significativas, el empleo crecía. Hoy, después de 15 años, 3 mandatos, de acuerdo a nuestra Constitución, es la primera vez que las tasas de empleo decrecen. La inversión privada en un país de ingresos medios como el nuestro es la que ha venido sosteniendo la economía. Sin embargo, hoy, luego de casi 2 años de gobierno del señor Kuczynski, vemos que la inversión privada ha decrecido, la inversión pública es la única que está sosteniendo la economía, la obra pública es la que ha crecido, y el empleo público también ha visto un crecimiento significativo versus el empleo privado. En el Perú, para que usted tenga nociones de cómo se mueve la economía, de 10 peruanos, hoy 7 son informales. 7 pertenecen a la informalidad, no tienen beneficios laborales y no son parte de la población económicamente activa. Congresista, yo le agradezco mucho que usted esté con nosotros. Tenemos que marcar la primera pausa. Conozco perfectamente el problema de la economía informal. Lo explicó muy bien en los 80 y en los 90 ese economista peruano llamado Hernando de Soto. Ciertamente que la descripción que usted hace de la economía, obviamente que hoy día el país, si bien puede que no tenga los mismos niveles de crecimiento, eso pasa con muchos países en la región que, producto de hechos externos, no están creciendo a las mismas tasas de antes. Pero ciertamente su diagnóstico está un tanto lejos del titular que usted está poniendo de que el país enfrenta una grave crisis económica y social. Marcamos la primera pausa de esta noche, seguimos en un momento más dialogando con la congresista Úrsula Letona, pero quédese con nosotros. Continuamos dialogando con Úrsula Letona, congresista de Fuerza Popular y presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso de Perú. Nos acompaña en vivo desde Lima. Congresista, la vacancia presidencial es un juicio político, justamente lo decíamos, y también muchos se preguntan, congresista, si la destitución del presidente podría traer de alguna manera inestabilidad al país. Quizá podría tener efectos económicos, podría dañar la imagen del país, porque de alguna forma demuestra que en el país, para los inversionistas, por ejemplo, no habría seguridad jurídica. Algunos sostienen también que podría afectar la gobernabilidad. ¿Qué tiene para responder usted sobre esto? Bueno, en primer lugar, y haciendo referencia, nosotros creemos que hoy hay una situación de ingobernabilidad representada básicamente por la persona del señor Kuczynski. El marco constitucional en nuestro país establece una plancha presidencial, con lo cual, de producirse la vacancia, deberían asumir la presidencia los vicepresidentes en orden de prelación, respetándose el marco constitucional, con lo cual creemos que una salida de este tipo, la renuncia o la vacancia del señor Kuczynski, podría dar fin a esta crisis de gobernabilidad y implicar para nuestro país una nueva etapa
a cargo de los vicepresidentes que nos permita reconducir, encender nuevamente el desarrollo del país. Yo hacía referencia al inicio de una crisis tanto social como económica, y los indicadores han decaído, no solamente por el panorama mundial. Nosotros deberíamos estar subidos en la ola de recuperación de los metales, dada la condición de país que exporta materia prima, pero no estamos aprovechando las oportunidades. Y es por eso que nuevamente surge esta pregunta. ¿Es indispensable que el presidente Kuczynski conteste al país? El presidente Kuczynski tiene pruebas para desvirtuar las acusaciones de los medios de comunicación, de la Unidad de Inteligencia Financiera, y ¿puede ser esta una nueva oportunidad para el Perú? Personalmente creo que sí. Al presidente se le está juzgando por segunda vez por los mismos hechos. Claramente que hay un enfrentamiento entre poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. El Judicial toma nota y básicamente sigue investigando. La lógica de un orden constitucional presidencialista como el peruano dicta que en un enfrentamiento de poderes normalmente se resuelve a favor de la presidencia. Si la mayoría en el Congreso debe otorgar un voto de investidura o de censura al gabinete y destituye al presidente eventualmente, ¿estamos al menos en una posición autoritaria por parte del Congreso? A ver, hoy Fuerza Popular, el partido al que represento, tiene 59 congresistas de 130. No somos mayoría. En segundo lugar, creo que es bien importante que la tuvimos, pero hoy la relación, la dinámica entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo es distinta. Hoy no somos mayoría, no hay una mayoría aplastante como en algunos medios se ha señalado, sino que somos una mayoría que ejerce atribuciones de fiscalización que le confiere la Constitución. Estamos haciendo pleno ejercicio de nuestros derechos de fiscalización. El 87% de los peruanos cree que el presidente Kuczynski tiene la obligación de responder, y es lo que estamos llevando a cabo. Este proceso de vacancia es un proceso previsto en la Constitución, tiene matices y es totalmente distinto al proceso anterior. En el proceso anterior no existía, por ejemplo, el documento de la Agencia de Inteligencia Financiera, que da cuenta de más de 60 movimientos entre la empresa Odebrecht, las empresas del presidente Kuczynski y la persona natural Pedro Pablo Kuczynski. Son situaciones totalmente diferentes, incluso creo yo, sin ánimo de adelantar opinión, que en esta ocasión la situación del presidente Kuczynski es mucho más complicada. Claro, esto a través de trascendidos de prensa, a través, no a través de resoluciones judiciales necesariamente. Ahora se sospecha que el presidente recibió dineros de Odebrecht. La moción de vacancia cita informes recientes que sugieren que Kuczynski podría haber sabido sobre los contratos de Odebrecht con Westfield y First Capital, esta última empresa de su socio, su ex socio, Gerardo Sepúlveda. Pedro Pablo Kuczynski lo niega. Odebrecht, a través de Jorge Barata, exdirectivo de la compañía en el Perú, dijo a la Fiscalía recientemente que le dio dinero a los principales candidatos presidenciales de 2011, incluida a Keiko Sofía Fujimori, la lideresa de su partido, que niega estas acusaciones. Mi pregunta, ¿usted pone las manos al fuego por Keiko Sofía Fujimori y por otros militantes del fujimorismo que están siendo investigados por presunto lavado de activos? José Manuel, respecto a la primera parte de tu pregunta, no hay la posibilidad de que nosotros determinemos si el presidente Kuczynski lícitamente recibió o no dinero de Odebrecht. El hecho concreto es que no son notas periodísticas, es la Agencia de Inteligencia Financiera del Perú la que ha reportado todas las operaciones que han existido entre el presidente Kuczynski, sus empresas y la empresa Odebrecht, mientras él era ministro de Estado y presidente del Consejo de Ministros. Esa valoración política la hacemos nosotros. Las investigaciones sobre si estos hechos o no constituyen delito las hace el Poder Judicial y el Ministerio Público. Respecto a la segunda parte, yo no pongo las manos al fuego por nadie, confío en la lideresa de mi partido, desde luego milito en él,
Yo no estuve en la campaña a la que hace referencia el señor Barata, pero tengo entendido que tanto la agencia electoral, la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, como las investigaciones preliminares y el propio dicho del señor Barata respecto de nuestra lideresa de mantener una relación distante y fría con él y que nunca hubo un contacto directo, evidenciarían que no hemos sido beneficiarios de estos aportes ilegales. Finalmente, eso lo demostrará la Fiscalía. Keiko Sofía Fujimori nunca fue autoridad pública encargada de otorgar obras o de crear un andamiaje legal para beneficiar a Odebrecht. Situación distinta a la que se le imputa al señor Kuczynski, que siendo ministro de Estado y presidente del Consejo de Ministros, a la par habría brindado asesorías cayendo en un evidente conflicto de interés. Creo que son situaciones totalmente distintas, con valoraciones distintas, que no corresponden a un tema partidario, sino a un tema objetivo y de derecho. Bueno, y la misma justicia será la que tendrá que determinar si las declaraciones o las imputaciones que está haciendo Jorge Barata, directivo de Odebrecht, son efectivas o no lo son. Le agradezco muchísimo a nuestra invitada, la congresista Úrsula Letona del Partido Fuerza Popular y además presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso del Perú. Ella nos ha acompañado en vivo desde Lima. Y ahora pasamos a una noticia que tenemos en atención.